Bueno, acá en este video les voy a explicar un poco la teoría del cono invertido. Sepan disculpar, no tengo otro lugar donde colgar el pizarrón. Les quiero explicar con el pizarrón, así que les voy a explicar un poco de qué se trata esta teoría. Cuando nosotros hablamos de la teoría del cono invertido, como ya les expliqué anteriormente, es la teoría que creó Pichon Rivière para poder analizar los grupos, ¿sí? El cono invertido básicamente es un cono que se encuentra de forma invertida y que nos da las herramientas para entender cuáles son aquellas fuerzas que atraviesan los grupos. Este es un concepto que Pichon lo trae de la física, por eso la idea de vectores, por eso la idea de fuerzas. Son fuerzas que están atravesando los grupos y que a nosotros nos van a servir para realizar el análisis. Cuando nosotros entonces pensamos en el cono invertido, pensamos en una forma así, ¿sí? De cono, y estas fuerzas las vamos a representar con flechas, yo los voy a poner así, que son básicamente los vectores, ¿sí? Y además vamos a ver también la parte de lo que es la espiral dialéctica. Estos vectores tienen un orden y es importante que podamos entender por qué estos vectores tienen un orden, que yo se los voy a ir explicando también. Entonces, acá tenemos, en este primer vector, acá tenemos afiliación y pertenencia. Después, cuando ustedes vayan a el momento donde yo les grabo y les hablo sobre este vector y cómo analizarlo, van a entender por qué les explico que es afiliación y pertenencia. Después tenemos acá cooperación y acá tenemos pertinencia, acá tenemos comunicación, acá tenemos aprendizaje y acá tenemos tele, ¿sí? A ver, la base más grande, esto representa lo que sería lo manifiesto. Y esta parte que nos vamos acercando acá hacia el vértice representa lo que sería para nosotros lo latente, ¿sí? Aquello que subyace, aquello que no se ve. Estos vectores que están más cerca de la base superior son los vectores que están más cerca de lo manifiesto, ¿sí? Y cuanto más se acercan a lo latente, son esos vectores que por ahí a veces implican un conocimiento un poco más de lo que subyace, ¿sí? Después van a ver por qué tele y pertenencia hacen referencia o tienen en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber acá dentro de este vector? Imagínense que esto es el grupo. Este cono es el grupo, ¿sí? Que está atravesado por todas estas fuerzas, por el aprendizaje, por la cooperación, por la pertenencia. Y adentro vamos a encontrar una espiral. Nosotros le llamamos a esto la espiral dialéctica. La espiral dialéctica recorre el camino que hace el grupo desde lo latente a lo manifiesto, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Recuerden que cuando nosotros hablamos de un salto en la espiral dialéctica, quiere decir que el grupo generó algún tipo de aprendizaje, algún insight, ¿sí? Y que por eso ese grupo pasó de estar de un punto a un punto B, ¿sí? Estos rulitos que nosotros vemos acá son saltos cualitativos. ¿Qué quiere decir? Cuando el grupo logra hacer explícito o manifiesto lo latente, es cuando se genera ese salto, ¿sí? Si el grupo pudo poner en palabras aquello que no estaba pudiendo poner en palabras, si el grupo pudo destrabar un obstáculo, pudo trabajar sobre alguna situación que venía ahí medio que sí, que no, que sí, que no, y lo pudo eso hacer explícito, pudo hablar sobre eso, se pudo trabajar, ahí es donde se genera este cambio en la calidad, este cambio, este salto cualitativo y que hace que el grupo pase de este punto A este punto B, ¿sí? Esos rulitos son todos esos saltos que se va dando. ¿Qué es lo que representa esto? El aprendizaje. ¿Cuándo va a haber aprendizaje en el grupo? Cuando se genere este salto, ¿sí? Cuando el grupo pase de este punto a este punto B. Ahí se va a generar el aprendizaje, ¿sí?
¿Cómo vamos a relacionar todos estos vectores con todo esto que les dibujé acá hermoso? Bueno, a ver, si nosotros detectamos que en la pertinencia hay alguna situación que el grupo no está siendo pertinente, que por ahí se van, hacen comentarios que nada tienen que ver, lo que tenemos que revisar es cómo está la cooperación. Probablemente, si no hay pertinencia, es que hay también algún obstáculo o algo en la cooperación. ¿Y por qué habría algún obstáculo en la cooperación? Ahí, ¿a dónde voy? A revisar la afiliación y la pertenencia. ¿Qué sucede? Cuando los grupos están en la etapa de afiliación, muy probablemente les cueste o todavía no estén como en esta maquinita de entenderse en el trabajo colaborativo o cooperativo. Es decir, yo todavía no veo a mi compañera o a mi compañero como justamente un compañero parte integrante de este grupo, ¿sí? Entonces, si todavía el grupo está en una etapa de afiliación, es muy probable que la cooperación se vea como más fluctuante o que por momentos directamente no haya o que cueste más. Este es un ejemplo que siempre les doy. Por ejemplo, cuando ustedes se afilian o empiezan a ir a un club y hasta que conocen la gente, hasta que se hacen amigo o amiga de alguien, quizás su participación es más bien más escasa o justa, ¿no? Es decir, bueno, voy justo y hago el deporte o la actividad que tengo que hacer y después me voy a mi casa. En cuanto yo voy generando más lazos y más vínculos con las personas que me rodean y que son parte de ese espacio, por ahí después me quedo a tomar una birra, por ahí después, no sé, hay que hacer una actividad para juntar plata, entonces me sumo, ayudo con la cantina, ayudo con esto, con aquello. Pero mientras tanto, mientras yo no me sentía parte de ese grupo, mi participación iba a ser ahí como la justa y la necesaria. Por eso es que nosotros tenemos que revisar cuando identificamos acá como algún obstáculo en la cooperación, bueno, ¿qué onda con esa afiliación o esa pertenencia? Recuerden que cuando nosotros estamos coordinando tenemos que tratar de que el grupo pueda favorecer esa cooperación. Se pueda generar la pertenencia. Lo mismo para los otros vectores, exactamente igual. ¿Qué pasa con la comunicación? Si tenemos una comunicación que también se encuentra como estancada, como obstaculizada, ¿qué va a pasar? Bueno, vuelvo a revisar acá. ¿Qué pasa con la pertinencia? El grupo no está siendo pertinente. Entonces, eso, se me va se me desarma todo el circo. Entonces, si vemos que en la comunicación hay algún tipo de obstáculo, es porque la pertinencia quizás también está ahí un poco floja, ¿sí? O sea, esto todo se relaciona con todo. Si la comunicación encontramos algún obstáculo, va a ser muy difícil que haya algún tipo de aprendizaje. Muy difícil, porque el aprendizaje se va a dar a través de la comunicación, ¿sí? Recuerden después ir a ver también a la parte donde les explico bien el vector aprendizaje, ahí van a entender un poco más. No existe un aprendizaje si no hay cooperación, no existe aprendizaje si no hay una una comunicación que sea efectiva dentro de ese grupo, va a ser muy difícil. Y después por último vamos a revisar la tele. Recuerden que la tele nosotros decimos que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, esa tele, ¿qué pasa con ese grupo que tiene una tele continuamente negativa? Y bueno, es porque todavía por ahí hay algo que no se está afianzando, es porque por ahí habría que revisar acá la comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ese grupo que todavía están como en esa tele negativa que no la están pudiendo como transmutar, como trabajar, ¿sí? Entonces, recuerden, nosotros siempre vamos a estar mirando todo lo que hay latente, ¿no? Acá a veces solemos dibujar como otro cono, como si fuera la punta esta del iceberg. Recuerden que nosotros vemos indicios, vemos pistas a través de estos vectores y que eso hace que podamos analizar e identificar aquello que está latente en el grupo, ¿sí? Entonces, si yo no soy capaz de identificar o de ver qué es lo que hay más allá de ese grupo, va a ser muy difícil que por ahí pueda realizar un análisis más efectivo. El análisis lleva tiempo, entender los vectores del cono también, en la medida en que uno los va transitando, los va aprendiendo un poco más. Recuerden esto,
Lo de la espiral dialéctica es fundamental. Cada vez que el grupo pasa como de este punto A este punto B y se genera este salto cualitativo, este salto en la espiral dialéctica, esto que estaba acá latente se hace explícito, ahí es donde se genera el salto. Cuando lo latente se hace explícito, automáticamente otra cosa latente viene a ocupar ese lugar. ¿Para qué? Para después volver a hacer ese caminito y que eso latente se vuelva a ser explícito o manifiesto y así volver a generar también otros saltos. Son cosas que llevan obviamente mucho tiempo y esto tiene que ver con la tarea también implícita, ¿sí? Aquello que se va trabajando también ahí dentro de lo que es todo este vector. Es como un mundo que se va relacionando entre sí. Las contradicciones grupales también generan un poco este motorcito de ir pasando de este punto A a este punto B, este salto, este cambio en la calidad. Cuando recuerden esto, cuando se cambia algo, cuando hay un proceso de aprendizaje que para Pichón tiene que ver con la apropiación instrumental de esa realidad, es decir, cuando hay un cambio de pensar, de pensamiento, de actuar algo, es cuando recién ahí se genera el aprendizaje. Bueno, espero que les haya servido, que se haya entendido acá un poco lo que les expliqué y haya dado un poco más de luz a entender los vectores del cono.